donde mejor ha desarrollado su carrera de alguna forma. Yo tuve la oportunidad de conversar con Carol en la mañana. Él me explicaba que hace 3 años está en clase de comunicación con Claudia Berger, lo que le da de alguna forma un plus al momento de hoy, a esta prueba de fuego de pararse frente a un candidato a la presidencia. Es una ronda de entrevistas que va a partir hoy con Marco Enríquez Ominami durante 30 minutos en su programa de Radio Carolina Comunidad K, donde Carol Dance lo que busca, me explicaba, es incentivar el voto juvenil. Me decía, como bien expresada la nota, no voy a preguntar como el mejor periodista porque no lo soy, porque no tengo herramientas de periodista político claramente, pero sí como un ciudadano. Qué buen punto, y voy a ir además a los temas que le interesa a la juventud, la marihuana, el aborto, el matrimonio homosexual. Y me explicaba que se estaba... El copé. Me explicaba que se estaba preparando con investigaciones en conjunto con todo el equipo de la radio, así que se sentía súper preparado para enfrentar hoy el desafío junto a Marco Enríquez Ominami, el primer candidato presidencial que va a entrevistar. ¿Es, Conti, una oportunidad importante en la carrera de él después de haber pasado por campañas como Elige Vivir Sano que tiene el gobierno actualmente? Claramente es una buena oportunidad que le están dando en Radio Carolina y... si pensaron en él por una sola razón, él es el rostro más importante de Radio Carolina, entonces, ¿quién otro podía hacer el tema? Y si bien en Chilevisión no lo pescan tanto, se podría decir, es por una simple razón, en Chilevisión no es el rostro más importante, en cambio en Radio Carolina sí es un rostro o una voz creíble para la radio, lo siguen los jóvenes, entonces puede ser, pero también hay que decirlo, cualquiera puede entrevistar y tener un programa con candidatos presidenciales, o sea, hay universidades que tienen programas, específicamente el UNIAC tiene un programa los días martes que se llama El Candidato, que lo hace un universitario, entonces tampoco es como el gran salto. 9 candidatos hay, pero no todos lo hacen bien. Es distinto hacerlo en una radio a un medio universitario, sin discriminar los medios universitarios, y lo importante también es hacerlo bien. Es el análisis de lo que pase hoy en la tarde, porque si cualquiera lo puede hacer mal de alguna forma. ¿A qué hora es el programa para escucharlo, para que la gente le ponga oreja? A las 3 empieza, pero son 30 minutos que van a dedicar al candidato. 99.3 Radio Carolina acá en Santiago. ¿Felipe? Mira, yo he entrevistado a algunos candidatos a presidente de esta elección y de otras anteriores, y creo que no es tan difícil entrevistar a un candidato a presidente. Más aún que son 9, es más fácil ahora encontrarlos, hay de todo tipo de candidatos, y los candidatos están súper prestos, llanos a responder y a incluso pararse de cabeza con muy buena onda, porque están en campaña. Entonces no es tan difícil entrevistarlos, hablan, y uno tiene que hacer sí nomás, sí. ¿Quién más que José Villota puede hablarnos de la vitrina radial que es esta radio de Grupo Dial, Radio Carolina? Trabajó ahí durante mucho tiempo, te escuchamos muchos años. Yo te puedo decir que Radio Carolina es primer lugar en sintonía entre jóvenes de 14 y 29 años, y ha sido siempre así. A mí me parece carga esa radio. A mí me encanta, y le mando un beso gigantesco a Tito Benavente, que está todavía ahí. Jorge Méndez también, me carga. Bueno, pero no estoy en el target, así que no. Carol Dance es un gallo que por lo menos tiene intenciones de pensar. Él escribe una columna en el Hoy por Hoy. Yo muchas veces estoy de acuerdo con lo que dice Carol Dance. Yo tengo la sensación de que él a lo mejor puede que sea de una posición política con la cual yo no comparto, pero de repente tiene un sentido común y una valentía que yo valoro. Y finalmente uno tiene varias aristas en este mundo del espectáculo, y finalmente Carol lo que tiene es lo mejor de los dos mundos. Puede hacer entretención dura en televisión y también puede investigar estas otras partes. Ahora, en buena onda, yo creo que Carol Dance no va a hacer una entrevista ni mejor ni peor que un periodista muy preparado en la televisión que hoy en día no sabe ni siquiera preguntar. Yo me voy a meter en solo un ejemplo. Ustedes saben lo que está sucediendo con este militar que se suicidó, ex militar que se suicidó. Bueno, hoy día el señor Desbordes de Renovación Nacional fue entrevistado por Scarlett... ¿Mario? ¿Ah? Mario. Sí. Fue entrevistado por Scarlett Cárdenas, una gran periodista. En Radio Bio Bio. En Radio Bio Bio. Y como que finalmente el señor Desbordes le tiró una piedra a Scarlett Cárdenas diciendo que el señor Mena era inocente de las violaciones de los derechos humanos. Y como que la confundió a Scarlett, y como que el tema... Se metió en un jardín. No, el tema no avanzó. No avanzó, y tú decís, ¿cómo esta periodista que es gigantesca no fue capaz de desenmascarar este nudo? Entonces, yo creo que es injusto que porque Carol es joven y no es periodista se piense que vaya a hacer una entrevista peor que un periodista muy bien preparado, que son igual de malos, yo encuentro. Oiga, Es que es joven de derecha, eso es lo peor. No, pero yo creo que acá ya hay muchos elementos que analizar. Abuela, ¿qué tiene Carol Dance que ha seducido tan bien a las audiencias en estos últimos 3 años? Porque su carrera personalmente pienso que es muy exitosa. Mira, yo creo que él ha seducido sobre todo al empresariado más que a las audiencias, es mi impresión. Que es lo que tiene que hacer un rostro que quiera triunfar en televisión. Desgraciadamente todavía los empresarios no se pegan la cachada, como decimos los jóvenes, de que hay que partir seduciendo a las audiencias.
Yo no estoy de acuerdo, me parece pésima idea que Carol Dance haga entrevistas políticas y me parece que es un síntoma de los tiempos. Me parece que es un síntoma de que a los políticos no les gusta que los entrevisten periodistas de verdad. Les gusta que los entrevisten personajes más bien condescendientes y son ellos los que toman las decisiones porque son amiguitos de los dueños de los medios. Los propios políticos eligen a quienes los entrevistan en los medios de comunicación masiva. No es la audiencia la que elige quién quiere poner en ese rol. Seguramente la audiencia pondría efectivamente a periodistas de verdad. No a Scarlett Cárdenas, por supuesto, que yo creo que no es un buen ejemplo. Justamente lo que no hay en los medios de comunicación y lo que los medios de comunicación y sus propietarios no quieren que haya son personas que no solo tienen la intención de pensar, sino que piensan y están efectivamente informados y pueden tener un tete-a-tete de un muy buen nivel con los políticos, lo cual además no es muy difícil porque los políticos tienen un nivel intelectual bastante bajo en este país y un nivel de información bastante bajo. Entonces lo que hace, en definitiva, los dueños de los medios es equiparar el nivel intelectual de los políticos con el del entrevistador. Y eso es lo que están haciendo al buscar a Carol Dance como entrevistador. Antes fueron Mimi Kreuzberg, es decir, mil ejemplos. Entrevistadores condescendientes que, sobre pretexto de buscar la parte humana del entrevistado, eluden los puntos importantes de la política donde ellos podrían ser cuestionados. Toda la razón. Es muy buena, pero sí, siempre tiene mucha razón. ¿Eliana? No siempre. No, o sea, a mí me parece que esto puede llegar a ser bastante productivo por el tema de que los jóvenes no quieren votar. Si preguntas, no sé, a gente por ahí de mi edad o bastante más abajo, como que no quieren votar, no quieren empezar con esta maraña, no tienen idea ni siquiera de quiénes son los candidatos. Entonces está muy bueno por ahí como para que la gente joven se empiece a interesar mucho más en esto. Carol Dance yo creo que es como un referente como de esta edad. ¿Qué pasó entonces entre estos jóvenes que salían a marchar, que se tomaban los colegios? Pero es una minoría. ¿Ah? Lamentablemente es una minoría. Si hablas con la gente, o sea, en general como que no están muy ahí con la política. Sí, yo sabéis que tendría un poco más de cuidado, porque creo que si bien yo puedo tener una interpretación errada de la realidad porque miro a mi círculo, a lo mejor tú también. Todavía no tenemos estas elecciones presidenciales ni tenemos números como para decir cuántos jóvenes fueron a votar. Yo encuentro toda la razón, disculpa, a Pamela Giles. Yo creo que ya que estamos hablando en televisión y en este programa que es de farándula, los periodistas buenos generalmente, en mi opinión, son vistos como este hediondo que se viene. Por ejemplo, a mí me llama la atención por qué Patricia Verdugo no está en televisión. Patricia Verdugo, una mujer que escribió Los zarpazos del Puma, increíble. Bueno, disculpa, error gigantesco. Mónica González, una hornada de periodistas. Y cuando llegan son como, oye, estos charangos lilas que se vayan luego, no tienen glamour. Oye, ¿es cierto que de repente los candidatos políticos van con asesores de prensa que le piden a los entrevistadores la pauta de preguntas que les van a hacer? Le vamos a preguntar eso a Pamela Giles, quien fue candidata presidencial en algún momento, pero antes revisemos lo que nos dijo Carol Dance acerca de este desafío mayor en Radio Carolina. Veamos. No es un rol de entrevistador político, solo es un rol, y eso también me gustaría dejarlo en claro. Yo no voy a entrevistar a los candidatos como el periodista mejor preparado, ni tampoco como un analista político de primera línea, sino que como un ciudadano más que tiene dudas, que tiene preguntas y que quiere respuestas simples para algo tan importante como la presidencia. Recordemos que el próximo presidente electo va a estar 4 años gobernando nuestro país. Así que considero que las preguntas que yo voy a realizar son preguntas comunes que tiene la gente en su casa, que tienen nuestros auditores de la radio y que muchos se la quieren hacer. Creo que mientras más canales de difusión de cada uno de los candidatos exista, es mejor. Yo lo veo como una responsabilidad más que da mi casa en la que el día de hoy trabajo, porque me permite a mí estar mucho más informado. Chilevisión me ha dado mucho espacio, llevo 5 años ahí y de los 5 años yo no he salido ni una semana de pantalla. Eso me tiene súper contento y no podría entrar a comparar. Oye, estaba mientras revisaba las declaraciones de Carol Dance, la cantidad de club de fans que tienen en Twitter, seguidores, en Facebook, Carol Dance fans. Es que, impresionante. Jenny, yo encuentro que a Carol Dance lo estamos mirando en menos de la misma manera que durante mucho tiempo miramos en menos a Viñuela. Porque para nosotros que trabajamos en la tele, Mecano era un programa que no debería existir, pero entretuvo a mucha gente que llegaba
a estudiar, a tomarse su oncecita con su marraquetita y a pasarlo en descueve con Viñuela y con estos bailarines porque necesitaban escapismo, no necesitaban cultura en ese momento. Lo mismo yo creo que está pasando con Carol Dance. Nosotros estamos como no reconociendo que este gallo ha hecho un trabajo gigantesco y yo no estoy de acuerdo con Pamela Giles respecto de que él ha seducido a las audiencias. De hecho, su radio es la primera en el segmento juvenil y él lideró un programa juvenil que también le iba muy bien. Entonces, él tiene un público que nosotros tenemos que reconocer, no porque el programa que él haya hecho no nos haya gustado en un 100%. Tú que vas a tener mucho de Twitter en tu programa con Copano en las noches, tienes 712.009 seguidores, casi 1 millón de personas que lo siguen en Twitter, en la red del pajarito, que hoy en día es muy popular. Pamela, plantea esa duda. ¿Los candidatos le piden los asesores de prensa a los candidatos, a los periodistas que los van a entrevistar, que les pregunten de ciertas cosas o pautean la agenda de lo que se va a hablar? Por supuesto. Y una de las ventajas, de las muchas ventajas a mi juicio que tiene que sea un periodista, ojalá ético, y ojalá un buen periodista, el que haga las entrevistas, es que no debería un periodista dejarse intimidar por ese tipo de sugerencias ni de su propio medio, lo cual es siempre muy difícil, pero los periodistas tenemos formas de buscar subterfugios para decir las cosas. Ahora, a mí me gustaría, a propósito de esto, señalar lo siguiente. En este minuto en Argentina, el notición es que Cristina Fernández, acosada por la prensa y sin dar entrevistas personales hace mucho tiempo, la presidenta de la República, da un golpe a la cátedra y decide darle una entrevista en profundidad, sin la menor sugerencia de ningún tipo. Una entrevista en que se pregunta lo que haya que preguntar y se responde ahí un cara a cara de frentón a, oh, escándalo, el principal periodista de farándula del país. Real. Es decir, Jorge del Real, ¿cierto? Jorge Real. Y él va y hace una entrevista que está siendo transmitida en 3 capítulos, digamos, por la extensión que tiene, en que efectivamente se le preguntó de todo, barriendo con esta idea de que los periodistas de farándula somos pseudo periodistas. O sea, Cristina Fernández no le dio la entrevista a ningún otro, habiendo grandes periodistas políticos en ese país. Y le dio una entrevista a Real que ha tenido una repercusión muchísimo mayor que lo hubiera hecho cualquier otro en Argentina. Muchísimo mayor. Porque en esa entrevista Real demuestra que los periodistas somos periodistas a todo evento. O sea que estamos preparados para ir a entrevistar a Luli y a la presidenta de la República, al Papa y al señor que va pasando por el Paseo algunos, Ahumado. yo creo que algunos, no todos. Y yo creo que el problema es que justamente como hay periodistas que se esconden detrás de un cartón, los jefes dicen ya, tú como tenés un cartón vaya a entrevistar a la presidenta. Y de repente no son tan buenos. Bueno, de todo hay en la viña del señor. Buenos y malos periodistas. Usted en la casa sabe cómo tomarle el pulso a ese tipo de situaciones. Suerte para Carol Dance en este proyecto. Le deseamos todos los de Intruso.